Bueno, vamos a describir la geoestadística, una cierta parte, específicamente en qué consiste la compositación de muestras. Bueno, nosotros, para entender en qué consiste la compositación de muestras, pues es una tarea obviamente difícil en algunos casos de interpretar en un software minero. Por ello, primero tienes que entender el por qué lo realizas una compositación, para luego darte cuenta cuál es la finalidad, cuál es su propósito para obtener modelos de bloques, cada uno compositado. Esta compositación lo realizan, por ejemplo, para la minería superficial, una longitud de la altura de banco es la compositación. Para realizar una compositación manual, lo realizas a través de unas dos fórmulas simples. Sin embargo, para tú poder realizar estos pasos, corresponde en tener dos o más aspectos a tener en cuenta. Uno corresponde en el diámetro de la litología, tener su litología, el diámetro de cada una de las muestras, que sea un poco uniforme, que no varíe tanto. Entonces, de esa manera tú vas a poder hacer la compositación manual. La compositación manual corresponde en hacer longitudes iguales con la finalidad de tener leyes más uniformes y de obtener una litología más adecuada. Entonces, para poder hacer esta compositación, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Para compositar, por ejemplo, una ley, quieres compositar a una cierta longitud. Supongamos que corresponde 3 metros. Entonces, tú vas a multiplicar la longitud de la primera muestra por la ley de esa muestra, más la longitud de la siguiente muestra por la ley de esa misma muestra. Y vas a dividir entre la longitud del compósito que quieres realizar. En otras palabras, quiere decir que aplicas la suma producto de la ley por la longitud hasta la cierta compósito que realizas. Entonces, para el caso de la litología, corresponde de la misma manera, que es una suma producto. Entonces, cuando tú aplicas la primera longitud por la litología de esa longitud y vas a dividir entre la longitud del compósito y vas a tener un cierto porcentaje. Para la siguiente muestra, también por su litología, entre la longitud del compósito y vas a tener la misma longitud de compositación. Y así vas a determinar la longitud correspondiente de este determinado proceso de compositación. Entonces, para nosotros enfocarnos o tener más criterio de entender cómo se realiza la compositación, pues lo vamos a hacer a través de un ejemplo. Acá en la imagen nosotros podemos mostrar una longitud de muestra de 18 metros, que tenemos una cantidad de muestras denominadas a través del abecedario. Tenemos 13 muestras en específico, cada una de ellas tiene su cierta longitud, su cierta ley,
Para este ejemplo estamos aplicando la ley de cobre y ley de plata y una litología denominada 1, 2 y 3. Entonces, lo hemos especificado para que se entienda de la mejor, más adecuada y específica. Cada parte lo hemos pintado con un cierto color, pero nuestra compositación lo vamos a realizar de 3 metros. Entonces, la pregunta es, ¿cuántas muestras compositadas voy a tener yo? Pues es una división simple. ¿Cómo lo vas a realizar? 18 entre 3 metros cada compósito, que te corresponde a un valor de 6 muestras. Entonces, la longitud 1, vas a obtener básicamente la primera muestra A es 1.5, la muestra B es 1 y tienes 2.5. La muestra C es 2, sin embargo tú necesitas solo 0.5 para completar el compósito 3 metros. Cada uno de estos aspectos corresponde que al tener estos valores vas a poder hacer la suma producto con cada una de las leyes. Entonces, para la muestra 2, como del compósito C te había sobrado 1.5, lo vas a poner en esta parte, más la muestra D, que es 0.5, más la muestra E, que es 1.5. Sin embargo, solo requieres 1 de esta muestra E y te sobra 0.5. Entonces, como te das cuenta, cada una de estas muestras corresponde a la suma de 3 metros. Como la muestra E correspondía a un valor de 1.5, sin embargo lo utilizabas 1 en la muestra anterior, para la muestra 3 vas a necesitar 0.5, el sobrante del anterior, más la muestra F, que es 2, más la muestra que es 1, la G, sin embargo requiere solo 0.5 para cumplir la longitud, que es 3 metros, para realizar tu dicho compósito. Entonces, para poder realizar cada una de estas muestras, sigues la siguiente secuencia de la misma manera para todas. Entonces, cuando tú tienes determinado todas estas longitudes y cada color corresponde a cada longitud y de acuerdo a la muestra, que lo podemos en la parte superior, que es una muestra A, una B, una C, en el paso de secuencias que complete los 3 metros, ¿no? Entonces, finalmente, a cuando tú llegas para el último largo, pues tienes la muestra 2 y 1 y suma los 3 metros compósito. Entonces, para realizar la primera compositación es algo sencillo. ¿Por qué? Porque vas a realizar la multiplicación de 1.5, que es la longitud de largo A, por la ley de cobre de esa muestra, que es 1% de cobre, más 1 de la muestra B por la ley, que es 0.5, más 0.5 de la muestra C por la ley 0.72% de cobre. Todo esto, al hacer esta suma producto, pues lo divides entre 3 metros, que es la longitud de tu compósito. Entonces, para hacer cada uno de ellos tú vas a realizar la misma secuencia. Sin embargo, para determinar la litología corresponde la siguiente manera. Vamos a explicar solamente para una longitud. En la longitud o en la muestra A tienes de litología 1, 1.5.
la muestra B tienes una litología de 1 metro. Y en la muestra C tienes otra litología 1 de 0.5. Por la cual, cuando tú sumas 1.5 más 0.5 corresponde a 2. Esto equivale al 67% sobre el 33% de la litología 2. Entonces, ¿cuál es la que se impone para saber qué litología empleo? Pues el de mayor porcentaje, que es la litología 1. Entonces, vamos a analizar los gráficos correspondientes. Tenemos las muestras sin compositar y los compósitos. Nos damos cuenta que las leyes de cobre y plata son más variadas, más dispersas. Sin embargo, cuando tú realizas una compositación, corresponde a curvas más uniformes, ¿no? Entonces, en los gráficos podemos apreciar cada una de las leyes, su longitud de cada muestra, sin compositar y compositar. Pues finalmente realizamos un análisis estadístico, obteniendo una media de 0.95, cuando ya está compositada 0.98. Entonces, todos estos valores, ahí está la diferencia cuando es compositada y sin compositar. Cuando tú realices un gráfico de Gauss, te vas a dar cuenta cuando es la muestra compositada, esta campana va a ser con un diámetro menor, un rango menor, porque están las leyes más uniformes. Vas a tener un resultado más óptimo que te permita a ti realizar tu análisis, tener mejores resultados. Por ello, es gran importancia conocer el por qué hacer la compositación de muestras. Porque si tú no realizas esta compositación de muestras, pues si llenas datos al software por llenar, prácticamente no sabes lo que estás haciendo, no vas a entender el por qué. Sin embargo, si tú tienes una idea cómo se realiza la compositación, pues vas a tener un análisis más eficiente, más efectivo, que te ayude a tener mejores resultados. Pues esto era todo. Espero que les sirva cómo hacer la compositación de muestras. Bueno, continuaremos con más videos en los próximos días. Muchas gracias.